Un saludo cordial, queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con la palabra correspondiente al domingo 15 del tiempo ordinario. La experiencia de encontrarnos con Jesús en su palabra, nos encontramos con ese Evangelio de San Marcos, capítulo 6, donde Jesús envía a sus apóstoles a la misión. Son enviados de dos en dos, con una serie de criterios e indicaciones que Jesús les va a mencionar. Y justamente es un evangelio que a nosotros, a usted y a mí, nos tiene que interpelar, porque es parte de la realidad propia de nuestro camino discipular, de nuestra condición de bautizados, como es la experiencia de la evangelización de la misión, que para nosotros de la iglesia es entendida no como un acto proselitista, sino como esa capacidad de poder anunciar aquello que hemos descubierto a la persona de Jesús y esa maravillosa gracia que hemos recibido de su presencia. Es llevar este mensaje que anuncia y denuncia. Y justamente eso es la evangelización. Sembrar en el corazón de cada uno la palabra de la esperanza que da Jesucristo, y a partir de ahí que cada uno pueda vivir un encuentro personal con Él. Vamos a iniciar entonces escuchando un canto que nos disponga a la luz del Espíritu Santo. Escuchamos el Evangelio y ya volvemos en este encuentro con la palabra del domingo 15 del tiempo ordinario. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz Santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos.
Siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Les dijo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y bien, queridos amigos, vamos a tener aquí una pequeña referencia de un texto que quizás usted ya conoce, que ha escuchado, como es la Evangelii Nunciandi de San Pablo VI. Hemos querido tomar justamente esta referencia que tengo acá para poder hacer nuestra reflexión. Y he elegido unos cuantos numerales que usted puede revisar de la Evangelii Nunciandi, numeral 14 y 15, donde vamos a profundizar en la reflexión de este domingo. El numeral número 14 nos habla de la evangelización, vocación propia de la Iglesia. Y es que el primer peligro en que podemos caer es creer que el tema de la misión o el tema de la evangelización no tiene que ver nada conmigo. Y en muchas ocasiones hemos escuchado que se piensa que todo esto es una labor de los consagrados que se dedican a la misión, de los sacerdotes o de unos pocos. Se habla de misioneros y se piensa en aquellos hombres y mujeres que están en los países más alejados, en medio de condiciones muy difíciles, llevando el Evangelio. Y si bien sabemos que existen muchos hombres y mujeres que viven esta realidad, la experiencia de la misión no se limita a ellos. Usted y yo tenemos que ser misioneros, y no necesariamente emulando lo que hemos dicho, sino siendo propagadores, mensajeros, agentes de transmisión de la buena nueva del Señor, de su mensaje, comunicar el mensaje del Señor en la realidad en donde he crecido, en donde me desarrollo, en donde vivo, trabajo, estudio. Es llevar ese testimonio del Señor a donde sea necesario. Y la Evangelii Nunciandi nos dice que la Iglesia, todos nosotros, sabe que en sí misma su vocación propia es la evangelización, y que esta constituye la misión esencial de la Iglesia. Es una tarea y una misión que se vuelve más urgente en el fenómeno social que tenemos hoy. La Iglesia existe para evangelizar, para predicar, para enseñar, ser el canal del don de la gracia, reconciliar a Dios con los hombres, perpetuar el sacrificio de Cristo. Es parte de la tarea de la vocación de la Iglesia. Usted y yo somos Iglesia, y por ende nuestra condición de bautismado nos tiene que motivar a la misión, a llevar el mensaje de Cristo como un apóstol, como un enviado. Jesús hace parte a los apóstoles de su misión, de su tarea. Es este Dios que ha confiado en el hombre para continuar la misión, para continuar esta tarea. El Señor asciende a los cielos, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ellos asumen la tarea de propagar el Evangelio en medio de sus fragilidades, en medio de sus limitantes, en medio de sus dudas, en medio de sus miedos. Aquellos reciben la confianza de Dios para continuar con esta misión. Y es esta misma confianza la que Dios le da a usted y a mí para
continuar esta tarea de la evangelización, de llevar el anuncio del reino de Dios que ya está entre nosotros, con una actitud de anuncio, como lo hemos dicho, pero también de denuncia. Y por eso el profeta Amós, que también vamos a escuchar, es un ejemplo de estos. Como también el profeta tiene que ser un agente que denuncia la injusticia, aquello que va en contra del evangelio, aquello que pone en peligro la dignidad del ser humano, aquello que pone en peligro la integridad de los pobres, de los vulnerables, aquellos que ponen en peligro la vida humana, incluso desde su concepción o hasta la vejez, aquello que va en contra del evangelio en su más profunda dimensión. Y podríamos decir muchos ejemplos, los profetas del Antiguo Testamento y más contemporáneo a nosotros, ejemplos como Monseñor Oscar Romero, cuya vida lo hizo llegar a ser un profeta que denunciaba las miserias que recibía el pueblo salvadoreño. Es esta noción de la misión que claramente forma parte de la Iglesia como su propia realidad y que no está ajeno a usted y a mí. Y en el numeral 15 de la Evangelii Nunciandi nos habla justamente de cómo nace la Iglesia. La Iglesia nace de esta acción evangelizadora de Jesús. La Iglesia, nacida de la misión de Cristo, es a la vez enviada. Y la Iglesia permanece en el mundo como este signo de la presencia de Cristo. Ella prolonga y continúa la presencia de Cristo en el mundo. Y ante todo, la misión de Cristo tiene que estar presente en la realidad de la Iglesia. Porque la comunidad de los cristianos no está nunca cerrada en sí misma. Y el riesgo puede ser que empecemos a tener comunidades herméticas, comunidades cerradas, comunidades autorreferentes, comunidades que parezcan como un satélite que giran en torno a sí mismos y que no prolongan esta misión de Cristo. Y podemos tener nosotros también una experiencia de fe hermética, cerrada, una experiencia de fe que sin duda alguna no me lleve a la misión, al contrario. Empecemos a vivir de actitudes espiritualistas, intimistas, individualizantes y que me aleje de la comunidad. Y eso es el riesgo en donde nosotros no debemos recurrir. Y justamente esta misión de predicar, de evangelizar, tiene que ser nutrida por la experiencia de la oración. Jesús envía a sus discípulos, les da ciertas referencias, normas, instrucciones, como usted quiera decirlo. Y a nosotros hoy, en medio de esta realidad de nuestra vida, en medio de la situación en que vivimos cada uno, estamos llamados a llevar ese mensaje. Y ese mensaje también tiene que alimentarse y brotar de la experiencia íntima del discípulo con su maestro, que no puede ser otra cosa que en la oración, que en la escucha de la palabra, que en la caridad fraterna y por supuesto de la Eucaristía. Estamos en el año de la oración. La oración no puede apartarse de la misión. No puede decirse que se puede vivir solamente de una dimensión. En la oración se alimenta, se prepara, se fortalece el corazón para salir a anunciar. Y este año de la oración también nos debe suscitar que a través de esta experiencia crecer para ser testigos, para ser auténticos evangelizadores, para ser misioneros. Nadie puede dar lo que no tiene. Y en la oración nos llenamos, nos alimentamos, nos nutrimos con la experiencia de Jesús. Entonces, podríamos decir que esta es una de las condiciones o cualidades del evangelizador. Vivir una experiencia íntima de oración, de cercanía con el Maestro. En la iglesia ciertamente tenemos esta dimensión de la evangelización. La iglesia se evangeliza ad intra, o sea, hacia adentro de la comunidad, pero también llamada a salir a los
lugares, a los sitios en donde en muchas ocasiones esta buena nueva no va a ser bien recibida. Y esto es lo que hay que tener muy claro, que esta buena nueva tiene que ser anunciada sin condiciones, pero que en muchas ocasiones quizás esta buena nueva también va a ser rechazada, va a ser cuestionada, va a ser contradecida y muchas veces atacada. Entonces, usted, como discípulo misionero, también tiene que estar con esta misma actitud de aquellos discípulos que en medio de las vicisitudes volvieron alegres porque se dieron cuenta que en ellos residía el poder de Dios. Ser firmes en la labor misionera. En medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades, un corazón unido a Cristo puede salir adelante. La experiencia de los discípulos durante los primeros siglos de la iglesia marcan cómo en medio de la persecución, cómo en medio de la muerte, cómo en medio de distintas situaciones que ponían en jaque la palabra de Dios, incluso dieron su vida por el Evangelio. Dar la vida. Quizás usted y yo no tengamos la oportunidad de experimentar este martirio, pero dar la vida también es ir contracorriente, es ser quizás señalado, ser para algunos un retrógrado, ser para algunos quizás una persona que sigue creyendo en ocurrencias oscurantistas. Y en medio de todo eso, tenemos que ser firmes en la fe, firmes para llevar esta misión que Dios nos ha dado. Porque el Evangelio no nos pertenece. El Evangelio no es de nosotros. No transmitimos nuestra verdad, transmitimos la verdad de Cristo y en eso tenemos que sustentarnos. En este mes de julio encontramos testimonios de santidad que le puedan hablar a usted y a mí, sobre todo a los jóvenes, en los testimonios que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo. Y en donde María se hace presente, María como aquella estrella de la evangelización que guía e ilumina el camino de aquellos que llevan la buena nueva de su Hijo Jesús. En María encontramos la fortaleza, así como lo hizo nuestra Madre con al apóstol Santiago, en aquella historia que cuenta la tradición sobre el origen de la advocación del pilar. Es María la que aparece en el pilar para darle fuerza, fortaleza y fe en medio de la desesperanza a aquel que lleva el mensaje de Jesús. Podríamos decir, queridos amigos, que parte fundamental en la labor del evangelizador es ser cercano a María, porque María fortalece en la experiencia misionera. Y bien, queridos hermanos, ¿qué podría dejarnos la palabra para este domingo a usted y a mí? Quizás la gran pregunta, ¿cómo puedo yo ser un evangelizador en medio de la forma en que vivo, que me realizo día a día, en medio de mi cotidianidad? ¿Cómo puedo ser yo un evangelizador? ¿Qué puedo darle a la iglesia en esta labor misionera? ¿Qué puedo dar yo a la iglesia para continuar contribuyendo a la labor misionera? Desde la oración, desde el aporte económico a las distintas áreas de servicio enfocadas a la misión, o bien dando de mi tiempo, de mi conocimiento intelectual, académico, de mi tiempo para servir. ¿Cómo puedo yo ser un discípulo misionero? La gran pregunta que usted y yo quizás nos podemos dejar en el corazón para este domingo y pedirle a Jesús a través de la oración que suscite en nosotros ese espíritu, no quedarnos encerrados en nosotros mismos, salir y anunciar con alegría lo que hemos recibido y lo que hemos experimentado, para que otros, en medio de su libertad, reciban la palabra y puedan encontrarse con Jesús. Así que, queridos amigos, nos despedimos en este día y los esperamos
la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga y que Nuestra Señora del Pilar interceda por todos nosotros. Tu palabra